Bueno, qué placer estar aquí hoy. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Iciar, por este gran evento, un nuevo evento de la Jornada de los Grandes Viajes. Y hoy os vengo a presentar lo que ha sido un viaje que me ha cambiado la vida. Este viaje, o esta presentación, mejor dicho, le he querido llamar Asante Sana, porque es realmente lo que yo le puedo decir a África, ¿no? Asante Sana en suajili significa muchas gracias, ¿no? Que era algo que cuando viajaba por Tanzania y Kenia siempre venía al caso, ¿no? Asante Sana, Asante Sana. Así que Asante Sana, África, y aquí comienza mi gran viaje. Para los que os gustan los números, vamos a hacer un poquito de números. Ha sido un viaje que me ha llevado 800 días a través de 11 países: Sudáfrica, Lesoto, Zimbabue, Botswana. Ajuste técnico para que escuchéis bien los países. Sudáfrica, Lesoto, Zimbabue, Botswana, Zambia, Malawi, Tanzania, Kenia, Etiopía. En Etiopía tuve que hacer un gap a causa de la guerra de Sudán. Saudí Arabia, crucé el Mar Rojo y llegué finalmente a Egipto. Fue un viaje en el que llevé 4 pares de zapatillas, podrían haber sido muchas más, la verdad, pero las fui reparando. Y lo hice en solitario, a pie, ininterrumpidamente. Nunca volví a España, sin asistencia y en un continente que es África. Y todo empezó aquí, en Cape Town, en Ciudad del Cabo. Y es que esto fue maravilloso, porque yo, según puse los pies allí en Ciudad del Cabo, lo primero que aparece en el aeropuerto es "Welcome to the Mother City", bienvenido a la ciudad madre. Os podéis imaginar la emoción que yo sentía de decir, estoy llegando a la cuna de la humanidad a hacer este viaje y me recibe la ciudad madre. Pues ahí estaba Cape Town para darme la bienvenida. Y con eso comenzaba lo que para mí era el camino del viajero, ¿no? Y es que la pregunta reiterativa y que más veces me hacen es, ¿pero por qué? ¿Por qué lo haces a pie? ¿Por qué viajas? Que supongo que es una pregunta que a los que nos gusta viajar nos han hecho muchas veces. Yo digo, es que no lo sé. Hay un momento en el que no lo sabes, en el que crees que incluso estás predestinado a hacer ese viaje, algo en tu corazón que te dice, hazlo. Y eso es un poco lo que sucedió. Esto fue el comienzo del viaje, ropa limpia, el tío súper chulo, sin zapatos, en la playa de Sudáfrica, que se vea bien, pero el viaje se iba a poner muy duro. Y realmente el hombre que se fue de Ciudad del Cabo no es el mismo que volvería al Cairo. Y estos son los paisajes que me dejaba Sudáfrica, ¿no? Paisajes por los que, por cierto, sufría al principio, ¿no? Realmente sentía la necesidad de convencerme de que este viaje era posible, ¿no? De decir, esto se puede hacer realmente para lo que yo me he preparado. Estamos hablando de noviembre del 2021, una época donde todos los países del mundo prácticamente estaban cerrados y además yo pillé lo que llamaba la variante Omicron en Sudáfrica. Y yo seguía caminando solo por el país. Por si eso no fuera poco, era primavera, llovía, mi mochila física y mental llevaba muchos más kilos de los que necesitaba, y la gente a veces paraba en la carretera, bajaba la ventanilla y me decía, te van a matar. En el siguiente township te van a matar. Muy serios. Volvían a subir la ventanilla y se iban, una y otra vez, reiteradamente. Entonces, imaginaos, cumplía pocos kilómetros, hacía 10, 15, 20 kilómetros, iba subiendo con los días, pero realmente había muchos challenges. Y es que Sudáfrica es esto. Para mí fue Nelson Mandela, lo que representa el Rainbow Nation, ¿no? También, por supuesto, junto a la labor de Desmond Tutu. Pero es que Sudáfrica es esto. Si habéis estado, es que es township y, vamos a llamarlo, ciudad, ¿no? Pero realmente el apartheid sigue estando muy presente, ¿no? Y eso se siente, se palpa en cómo la gente se comunica y cómo lo siente contigo. Y fue algo realmente que marcó mi estancia en este país, a pesar, como digo, de la gran labor que tuvo Nelson Mandela. Y aquí estoy yo ya, triunfante, ¿no? El primer gran éxito del viaje llegaba al Cape Agalas, el Cabo de las Agujas, que separaba el Océano Índico y el Océano Atlántico, y enfrente de mí, la Antártida, pero yo iba para el otro lado. Entonces yo decía, bueno, a partir de aquí, cualquier paso que dé va a ser volver a casa, va a ser regresar a casa. Entonces mi mentalidad en ese momento, a pesar de las dificultades, era mentalidad de éxito. Cada día que yo camine, estoy más cerca de casa, por lo tanto es un éxito, porque ya no estoy donde estaba ayer. Y esa fue lo que a mí me iba regenerando la capacidad y la motivación de caminar. Momentos que me dejó bello Sudáfrica. Empezaba a contactar con la naturaleza. Me sumergí con el tiburón blanco.
por ejemplo, o estuve con estos elefantes, ¿no? Caminando en una reserva para entender más acerca de la naturaleza. Tocar un elefante, sentir cómo respira, son momentos que se quedan contigo para siempre y que realmente fueron marcando un poco el ritmo y el tono de lo que iba a ser este viaje. Y llegamos a un momento que pongo esto aquí porque realmente entró a nivel mental. En Sudáfrica yo entré en otra dimensión cuando descubrí esto. Estos son las pirámides de Giza y eso que veis ahí es el cinturón de Orión, o lo que se supone que es que están alineadas con el cinturón de Orión. Y es que estaba yo una noche en Sudáfrica bañándome desnudo, ¿no? con unos amigos allí en la playa, una playa de bioluminiscencia preciosa, y con la noche estrellada me dice un amigo: Pablo, mira, ¿sabías que Orión, el cinturón de Orión, está alineado con las pirámides de Giza? Y yo le digo, pues yo voy ahí. O sea, yo voy ahí, pero 100%, además, ahí es donde termina mi viaje. Y desde ese momento, cualquier noche que yo ponía mi tienda de campaña y miraba al cielo y veía Orión, yo sabía que el destino de mi viaje estaba escrito en las estrellas, ¿no? Que es algo que suena muy romántico, pero os aseguro que te abraza la noche y entiendes como los antiguos, que mirando al cielo, observando como hicieron los primeros seres humanos, encuentras muchas más respuestas a las preguntas que tenías. Ya bueno, avanzando por Sudáfrica, y ya esto es a punto de entrar a Lesoto, mi segundo país, un manto verde, ¿no?, de montañas, el Drakensberg, y bueno, podía poner mi tienda de campaña casi en cualquier sitio. Al día siguiente de este día, ya por fin entraba en Lesoto. The Kingdom in the Sky le llaman. Uno de los 3 últimos reinos de África. Y es que Lesoto era vasto completamente, ¿no? Porque me tenía que ir abasteciendo, en unos territorios completamente vastos, salvajes. Si alguien ha estado aquí en Lesoto sabe a lo que me refiero, muy difícil, y solo podía ir recogiendo y abasteciéndome de estas chozas, ¿no?, estos poblados que iba viendo. Y es que cuidado aquí, porque en Lesoto de repente vino todo el amor. ¡Pimba! ¿Vale? O sea, yo de repente iba caminando un día por un poblado que se llama Jamali y estas mujeres que estaban celebrando empezaron: venga, vamos, vente, vente. Y acabé de fiesta con estas mujeres, me tocaban, me tiraban, me daban besos, bueno, de todo, ¿no? Y ese momento dije, bueno, pues qué bonito, ¿no?, que en Sudáfrica era todo como mucho más proteccionista y aquí de repente en Lesoto todo es amor. Pero ay, amigo, las dificultades llegaron pronto, se me parte la tienda de campaña, una noche de tormenta, me atacan perros salvajes, perros de caza, mejor dicho, y cogen pues algo de comida que yo tenía dentro. Yo estaba dentro, como os digo, una noche de tormenta horrible, y el sentido de la comunidad. Me ayudaron todos con lo que tenían a reparar la tienda. Imaginaos, acabas de empezar el viaje, ¿qué haces?, ¿no? Es decir, tienes un contratiempo muy severo, como estar en las montañas, aislado, sin tienda de campaña, completamente partida, y además no la puedes reparar bien. Pues con 4 palos, y todavía hoy dura, conseguimos repararla y continué mi camino. Paisajes que me dejaba Lesoto, como las Maletsunjane Falls, gargantas preciosas. Y esto es algo que me gusta mucho, ¿no? Y siempre es mostrar un poco a las gentes del lugar. En este caso, en Lesoto, hay mujeres que son jinetes, que es algo que me llama mucho la atención. Esta es la vestimenta más típica, ¿no?, quizás que llevan los hombres, que es como pastoreo, y además en las montañas pues se lían la manta, nunca mejor dicho, y con eso es con lo que van. Y después, bueno, pues esto ya es más como mujeres quizás de un tono más festivo o de celebración, tienen sus telas, ¿no?, con las que hacen sus vestidos, y siempre me gusta mostrar un poco las gentes. Llegué a Johannesburgo y allí me encontré a Gogo, que es esta sangoma que vivía en el barrio de Soweto, el mayor township del mundo, y me dijo: Pablo, tienes que ir a la colina que está detrás de la casa de Nelson Mandela y traerme una piedra. Fui, le llevé una piedra y allí, con esa piedra y la Biblia, me desveló y me dijo: Pablo, estás destinado a llegar a El Cairo. Este viaje te cambiará la vida para siempre. Eres tú. Y yo dije: wow, ¿dónde está Steven Spielberg? Y aquí el viaje entraba de nuevo pues, en otro ciclo, ¿no? Entraba en Zimbabue, un país completamente desconocido. Yo me iba haciendo el viaje iba entrando en mí, y poco a poco iba recibiendo cada vez más amor, ¿no? Más amor de las personas. La cámara de repente se convertía en un elemento de diversión allá por donde iba, ¿no? A la gente le llamaba la atención, creaba curiosidad. Zimbabue estaba cerrado en este momento al turismo, ¿vale? Casi todos los países lo estaban, y yo de alguna manera
siempre, bueno, en África las cosas son flexibles y siempre intentas buscar la manera. Por lo tanto, estaba muy solo en este país. Tan solo estaba que llegué aquí. Estas son las ruinas de Great Zimbabwe, posiblemente el yacimiento arqueológico más importante de África del Sur. Tanto es así, imaginaos, que los primeros exploradores europeos, cuando llegaron aquí, creyeron haber encontrado la entrada a las minas del rey Salomón. Vieron tanto oro, tantos minerales que dijeron, es aquí, y el mito siguió durante mucho tiempo. Me sentí tan conectado a este lugar que hablé con sus gentes y les dije, me gustaría dormir dentro de las ruinas de Great Zimbabwe, que de hecho es el nombre, las ruinas le dan nombre al país. Antes era Rodesia y después se llamó Zimbabue por estas ruinas. Es el corazón de la nación. Y allí estaba yo con mi tienda de campaña, durmiendo en Zimbabue, con un total respeto a sus ancestros. Dormí prácticamente desnudo y solo con un colgante del águila pescadora de la bandera de Zimbabue, que de alguna manera es el símbolo de los antiguos reyes del reino de los Shonas. Pues como os podéis imaginar, una experiencia mágica. Además me dijeron, Pablo, la última persona que pernoctó aquí fue en 2019 y fue un chamán designado por el gobierno. O sea que es él y tú. Digo, fantástico, muchísimas gracias. Y esta fue mi gran última sonrisa quizás en Zimbabue. Y digo eso, aquí esto ya es en el lago Kariba, ¿no? Amor, siempre digo amor porque realmente es lo que más veían sus gentes. Y digo la última sonrisa porque hay amigos, de aquí pasamos aquí. Me vi de repente en Bulawayo, arrestado. Allí llegó un hombre, me arrestó en la calle completamente, me dijo, estás arrestado, soy policía de Zimbabue, ni siquiera iba vestido de policía. Y me dijo, eres europeo, traes la enfermedad de la pandemia contigo y no llevas mascarilla. Y digo, vale, lo primero, tú tampoco llevas mascarilla. No hay acceso a mascarillas en este país, entonces, ¿por qué me arrestas? Bueno, lo dejamos ahí. Y me dijo, y como más creo que te vas a escapar, te voy a esposar a otra persona. Cogió a una mujer, me esposó a ella y me llevaron a la comisaría. Me pedían $1000 americanos para salir de allí. Obviamente no los pagué y tuve que fingir conocer al hijo del presidente y tuve que fingir además ser periodista y decirles, yo estoy aquí documentando a la policía de Zimbabue. Espero que vosotros seáis gente legal como tiene que ser. Y entonces ya la cara le empezó a cambiar. Dijo, bueno, a ver, igual esto es un malentendido, ¿no? Y ya empezó a cambiar. Y al final, bueno, salí de allí porque me trajo a un hombre de inmigración y me dijo, este hombre te lo va a arreglar todo, no pasa nada, no te preocupes, puedes seguir tu camino en Zimbabue y no hay problema. Pero estuve allí mucho tiempo, 3 horas, me querían encarcelar y además me querían llevar a juicio. Y al final no lo consiguieron. Y poco a poco, bueno, iba perdiendo peso, atravesaba fronteras y llegaba a Botswana. Pero de nuevo, ay amigo, la felicidad iba a durar poco, ¿no? Y de alguna manera iba desarrollando esa resiliencia. Porque desde aquí nos vamos aquí, hospital. No pasa muy poco tiempo entre el momento que estoy arrestado, entro en Botswana y de repente en el hospital. Pero es que aquí además fue muy severo porque me dijeron, Pablo, creemos que tienes anthrax en el pie. Llevamos 40 años, me dijeron, sin ver un caso de anthrax. Si tú tienes anthrax, creemos que te puedes morir pronto. Y digo, ¿cómo? Sí, y totalmente en serio. Allí venía gente como aislada, como la gente que se vestía, ¿no? El coronavirus, completamente aislada para tocarme. Y tenía como una especie de necrosis en el pie muy severa, unas fiebres altísimas durante días y se complicó mucho. No había solución. ¿Os podéis imaginar en ese momento que te dicen en este hospital es que creemos que te vas a morir porque no encontramos el antibiótico que te haga efecto? Me planteé muchas cosas, ¿no? Pero decidí seguir. Mi pierna estaba completamente inflada, pero decidí persistir y confiar en la vida, en el universo, en que yo iba a salir de allí. Así que al final funcionaron los antibióticos, determinaron que había sido una mosca, algo extraño, que me había causado eso, y conseguí salir del hospital. Salí tan fortalecido, estuve una semana descansando en Gaborone, en la capital de Botswana, que después me fui a cumplir un sueño, me lo merecía. Me voy a aislar en el desierto del Kalahari. Y tras los pasos de David Livingstone, me voy al desierto del Kalahari completamente solo, concretamente al Kalahari, que es la zona, el corazón geográfico del Kalahari. Y es que Kalahari, además, en Sothoana significa el lugar de la gran sed. O sea que os podéis imaginar cómo era ese lugar.
dunas, y así pasan mis días, contemplando amaneceres y atardeceres en el Kalahari, donde consigo agua, y fuego, hacerlo de alguna manera para mantenerme, ¿no? Para irme manteniendo el agua de la lluvia. Cada día voy haciendo fuego, escucho animales y las cosas no se van, digamos que se van poniendo un poco feas. Hasta que llega una noche, estando en el desierto del Kalahari, en la que escucho leones en la lejanía. Y resulta que había un animal cerca de mi tienda que hacía un sonido gutural. Yo no sabía lo que era. Y yo, estando toda la noche en alerta, de repente llega un momento en el que ese león le contesta a los otros leones. Por lo tanto, yo sabía que lo que yo tenía al lado era un león. Y como os podéis imaginar, fue un momento muy, 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 muy tenso. Pasé toda la noche de rodillas, con un palo transversal y realmente intentando mantener la calma, no hacer ruido, y los leones estuvieron toda la noche rodeando mi tienda. Me dio una opción, que le he pasado antes, me dio una opción las lluvias. Me dieron una ventana de oportunidad. Estaba cubierto todo el día de tormentas en el Kalahari. Y eso es realmente, junto con recoger el agua de los pueblos seminómadas que habitan en el Kalahari, lo que me permitió poder estar varios días y subsistir. Y en el Kalahari también me encontré a los bosquimanos, algunos de los últimos cazadores-recolectores del planeta. Absolutamente maravilloso, podría estar hablando horas de los bosquimanos. Tienen un lenguaje que se llama Narrow, que es un lenguaje de clics, hablan como... y entre ellos se comunican. Muy largo de contar cómo fue mi encuentro con los bosquimanos, pero os puedo decir que maravilloso. Me enseñaron simplemente cosas de raíces, cómo conseguir agua exprimiendo frutas, cómo guardar agua incluso en lugares del desierto en huevos de avestruz. Entendí mucho más de cómo conectarme con la naturaleza y me sirvió para alcanzar un punto más en el nivel de supervivencia que me estaba requiriendo en el Kalahari, haciendo fuego, como veis. Y aquí hubo un momento clave, y es que yo estaba un poco aburrido en el Kalahari, y entonces llamé a 3 amigos, así como os lo digo, y dije, oye, veniros, porque a mí esto se me está haciendo un poco pesado. Y sabéis cuando viajas con gente que a veces se te pueden subir un poco a la chepa y se ponen un poco pesados. Bueno, pues esto es lo que me pasó a mí. Y estos son mis 3 colegas que se me subieron a la chepa, y sí me subieron a la chepa, vaya. Ahí están las suricatas, más majas imposibles. O sea, me diréis si no es ahora mismo el sueño de vuestra vida que se os suban suricatas a la espalda. O sea, es tremendo. Esto, por supuesto, no ocurre fortuitamente. Hay una persona local que me guió hasta allí, ¿no? Y dejando la camarita durante el tiempo necesario, pues conseguimos esta imagen. Yo ya estaba fuera, digamos, de esa zona tan desértica del Kalahari, pero Botswana en sí misma es un desierto. Y de ahí nos vamos al delta del Okavango. Y es que en el Okavango tuve de nuevo un percance, parece que todo se concentró en Botswana, con un hipopótamo. Al amanecer, después de estar acampando en las profundidades del Okavango y con esta canoa y una persona local, un hipopótamo que estaba marcando el territorio, estaba como unos 20-30 metros con la cabeza afuera. Y nosotros estábamos pasando muy sigilosamente con la canoa. El hipopótamo se sumergió, y cuando nosotros menos nos lo esperábamos, salió del agua y corriendo por encima del agua vino a embestir la canoa. Estábamos muy cerca de la orilla, metimos la canoa en la orilla, salimos corriendo y el hipopótamo paró, cogimos la canoa un poco más tarde y después pudimos seguir con el agua por aquí, moviéndonos por los canales del Okavango para poder salir finalmente, después de muchas horas remando. Encontronazos con fauna, pues que en África es inevitable prácticamente. Y qué belleza el Okavango. O sea, de repente todo es magnífico, todo es majestuoso, ¿no? África me empieza a dar de todo. Me empieza a dar esta belleza sobrevolando el delta del Okavango. Llego a Zambia, a las cataratas Victoria, Mosiwatunya, como le llaman a los nativos, el humo que truena. Mercados que me encuentro a mi paso mientras voy subiendo por el continente, ¿no? Muchas veces me preguntan, pero bueno, ¿dónde cogías la comida? Es que en África, en cualquier punto en la carretera, te puedes encontrar a quien sea vendiendo cosas, ¿no? Más comidas que fui encontrando a lo largo del continente. Esa masa está hecha de maíz, al igual que la mazorca, por supuesto, y es algo que te encuentras normalmente, ¿no? En todo el continente. Comidas sencillas, simples,
atardeceres en el lago Malawi, en Cape Maclear, que nunca se me olvidarán. Y con todo, fuimos llegando a un país icónico, que es Tanzania. Y en Tanzania tenía la intención de ver y comprender más acerca de la selva. Y es que había una selva en Mbeya, que estaba cerca de un cráter, y quería documentar ese ecosistema. Cuando salgo de esta selva después de varios días y quiero irme a Dar es Salaam para alcanzar la costa, la rodilla me da un aviso muy severo. Llevaba sin parar mucho tiempo y la rodilla se me pone así. Tengo que parar. Y surge una gran pregunta. Si paro de caminar, ¿ya el viaje pierde sentido? No, porque la esencia del viaje está por encima de cómo tú lo hagas realmente. Yo viajo porque quiero ver el planeta. Por supuesto lo hago caminando. Pero si no puedo caminar, tengo que entender que mi objetivo es el final. No puedo sacrificar mi cuerpo. Así que así lo hice. Paré y me fui, hice dedo e hice algunos kilómetros que separan desde Iringa hasta Dar es Salaam en autostop. Llegué a Dar es Salaam y me encontraba con la necesidad de parar. ¿Y dónde paré? Hay amigos donde fui a parar. En la isla de Zanzíbar. Que claro, pues no es lo mismo parar en un pueblecito y decir, bueno, me duele la rodilla, descanso aquí, que, ojo, decir, bueno, aquí hay mucha playa, me voy quitando los zapatos, los dejo a un lado y me hice mi propia rehabilitación. Caminaba por la playa, nadaba, vivía en la playa, en un bar de la playa, en Jambiani. Y es que Zanzíbar son atardeceres, son los daos, son colores, son sabores. Es la cuna, una de las cunas de la civilización suajili. Soy yo saltando, ¿no? Y de repente también es paddle surf. Son tantas cosas tan maravillosas que me dio Zanzíbar que allí estuve una semana. Oye, esto se siente bien, ¿eh? 2 semanas. Oye, cool, ¿eh? 3 semanas, 4 semanas, y dices, bueno, ya está bien, ¿no? Y yo estaba allí encantado en Zanzíbar. Estuve tiempo. Ya me puse en modo Robinson Crusoe y dije, bueno, yo ya me olvido del viaje casi, ¿no? Y realmente son momentos un poco, vamos a decir, peligrosos, en el sentido de que te hace replantearte el hecho de decir, bueno, pero ahora que estoy tan cómodo otra vez, que he recuperado incluso el sentido de comunidad, ¿tiene sentido volver a caminar? ¿Volver a todo el camino que estaba haciendo? Para mí sí que lo tenía. Y aquí sucede algo increíble, que siempre estaré tremendamente agradecido, y es que estando en Zanzíbar, por cosas del destino, conozco al director de turismo de la isla y me dice, Pablo, nosotros estamos buscando a alguien que represente los valores de lo que somos nosotros como economía emergente que es Zanzíbar. Queremos equipararnos a otros destinos, como pueden ser Bali o Sri Lanka, y queremos posicionarnos. Buscamos un brand ambassador que realmente se identifique con esos valores y tu viaje es completamente sostenible, nos encanta. Digo, fantástico. Me presenta al ministro y me nombran embajador de turismo de la isla de Zanzíbar. Gracias. Y entonces, claro, uno dice, bueno, de repente vives como un microsueño dentro del sueño, ¿no? O sea, yo llegué a esta isla lesionado y poniendo mi tienda de campaña en la playa de Jambiani y de repente al otro día estoy dándole la mano al ministro con el director de turismo recibiendo un certificado como embajador de la isla de Zanzíbar, que hasta hoy lo soy, y además hay un montón de proyectos súper chulos para hacer en la isla y la verdad que es un honor para mí que, bueno, pues que hayan pensado en mí y que me hayan elegido en este caso para representar a la isla. Y bueno, gracias. Y mi viaje continúa. Y continúa por Tanzania y me encuentro con los Masáis, que son súper conocidos. Quizás la tribu más representativa de África, incluso de África del Este y de África en general, ¿no? Y de nuevo me encanta mostraros pues, la diversidad, ¿no? De los colores, de las vestimentas, de las sonrisas incluso, ¿no? Estuve en casa de Matthew, que es ese hombre que veis allí, muy majo, encantador con su familia. Y con los Masáis todo era una clave de celebración, de danza. Las historias empezaban a suceder alrededor de un fuego. Por la noche nos reuníamos los hombres, las mujeres se reunían por otro lado, y ahí es donde nace y te encuentras de nuevo con la magia de las historias del ser humano. Alrededor de un fuego, de noche, en silencio, a la lumbre, con las estrellas, los mitos, las leyendas, lo que somos nosotros como especie, nació alrededor de un fuego. Y realmente los masáis me dieron esos momentos.
Tanto fue así que me metí en la cultura masái que yo quise llegar hasta el fondo, hasta la cocina. Y me fui a escalar el Oldoño Lengai, la montaña sagrada de los masáis. Y no lo hice en un día cualquiera, lo hice con la última luna llena del invierno. Es decir, esta montaña, que es un volcán activo, se escala de noche en una pared vertical de lava y tienes que ir acompañado, atravesando la sabana, por un masái. Así que eso es lo que hicimos. Subimos durante 6 horas los 3.000 metros y al final coroné la cima del Oldoño Lengai, la montaña sagrada de los masáis, donde contemplé la belleza de África y mientras os lo digo, lo estoy viendo, las planicies del Serengeti a un lado y al otro lado el lago Natron. Pensaba, qué maravilla estar vivo y solo haber cogido mi mochila para estar aquí y ver esto con mis propios ojos. Me emocioné, lloré y sentía que todo el esfuerzo que yo estaba haciendo tenía sentido. Y me tuve que despedir de los masáis, ¿no? Y vino toda la familia, todos los elders, ¿no? Digamos, toda la gente mayor, toda la gente respetada en la tribu a despedirme. Me nombraron Oloiboni, me dieron un nombre masái y fue un momento bello. A ellos no les gustan las despedidas, se despiden muy cordialmente de ti, pero yo obviamente pues lo sentía mucho dentro, ¿no? Enfermé después de esto, me fui al hospital porque me infecté gravemente con una leche que tenía restos de sangre de una vaca masái y estuve varios días en el hospital bastante enfermo en Arusha antes de irme a Kenia. Pero qué bello. No tengo palabras. Simplemente creo que la imagen habla por sí sola. La felicidad, si la puedo definir, son momentos como este. Y seguimos con más cosas bellas porque, ¿qué os puedo decir de esto? El Kilimanjaro, los elefantes pasando por delante, el Rey León parecía que sonaba en mi oreja, es lo que faltaba, ¿no? Una belleza espectacular, es que África te deja sin palabras a cada momento, ¿no? Y muchas veces decimos, el viaje son las personas, por supuesto, pero es que hay paisajes que se quedan tanto en tu retina y en tu memoria que a veces cierras los ojos, ¿no? Aquí en Madrid te vas a dormir en una cama y cómo va a volver a ser la vida lo mismo después de ver lo que es un elefante cuidando de su familia mientras avanzan delante del Kilimanjaro. Esto me lo dio Kenia. Y Kenia me dio otros highlights, ¿no? Que representaron muchas cosas. Porque Kenia realmente es un país muy completo. En el lago Victoria, por ejemplo, hice un voluntariado, cosa que me pareció muy bonita, porque realmente entendí que mi labor a la hora de, por ejemplo, ser profesor en un cole, es, en mis posibilidades, darle las herramientas para que ellos sean autónomos y que esa comunidad pueda prosperar por sí misma. Es decir, yo no lo hago por self-glory, ¿no? Por decir, yo lo hice, yo estuve, qué bueno soy que yo ayudo. No. Es fundamental que ellos, desde un lugar de amor, puedas expresar lo que tienes, pero ayudarles a darles herramientas para que ellos crezcan en su comunidad. Y así es como yo lo sentí, ¿no? El lago Victoria maravilloso, todo eran sonrisas y alegría. Y pasamos otro momento duro. Me metí en el Kakamega Forest, ¿no? Como veis, este viaje por África son ups and downs, ¿no? Siempre hay un poco de todo. Me metí en el Kakamega Forest, que es uno de los últimos rainforests de África. En su día unió, digamos, con el Congo hasta la otra costa de África, pero por la deforestación y el cambio climático ahora se ha quedado en un reducto. Yo quise atravesar caminando el Kakamega Forest para entender más acerca de cómo está deteriorado este ecosistema. Y fue realmente duro, me pillaron unas lluvias torrenciales en medio de la selva, como veis. Estaba varios días aislado, o sea, realmente te pilla esto y no puedes salir en este momento. Y se formó un río por debajo de la tienda que, bueno, me obligó a desnudarme y fueron momentos realmente duros para poder sobrevivir aquí. Y después de 2 días conseguí salir e incluso la tienda salió dañada. Pero como siempre os digo, hay una solución. Y de ese momento tan torrencial nos vamos al desierto. Me fui a Turkana, la inexplorada región de Turkana. Muy curioso porque en este camino, ¿vale? Que es, como veis, siempre son caminos vastos, ¿no? Donde no hay nada, tuve que ir midiendo muy bien por dónde iba, porque todo el mundo me avisaba, Pablo, ni siquiera los keniatas van aquí, ¿vale? Te van a matar. Volvía otra vez a aquello que me decían en Sudáfrica, ¿no? Entre los Turkana y los Pokot, si mal no recuerdo, tiene un conflicto armado y además hay bandidos
apostados en la carretera. Y es imposible, es decir, no los puedes evitar, te los vas a encontrar y seguramente te van a matar. Y entonces tenía que medir muy bien e irme escondiendo por las cordilleras, ¿vale? Para poder seguir avanzando. Hasta que hubo un momento en el que paró un camión muy alterado y me dijo, un camión de patatas, y me dijo, Pablo, bueno, no me dijo Pablo, esto lo digo yo ahora, me dijo, tú, móntate, porque te van a matar, me lo dijo. Me dijo, ahí delante yo sé que hay bandidos y te van a matar. Así que me metí en el camión de las patatas y me dijo, no salgas de aquí hasta que yo te dé un toque, ¿vale? Porque incluso muchas veces a mí voy con el camión y me apuntan con un arma para pedirme agua o para pedirme dinero o lo que sea. Me metí en el camión de las patatas y creo que hice bien porque ahí estaban los bandidos y posiblemente hubiera sido un problema. Llegué a Turkana y bueno, aquí yo veo esta imagen y esto ya es otra persona, ¿no? Realmente aquí el viaje me había cambiado de tal manera que sentía que todo lo que me rodeaba era diferente. Caminaba y caminaba al ritmo de la naturaleza. También estaba cansado. Me encontraba agobiado a veces, ¿no? A pesar de estar sonriendo. Pero lo más importante es que me sentía presente y agradecido. Y cuando estás presente y agradecido, creo que realmente creas una rutina de éxito contigo mismo para poder hacer lo que desees, ya no en un viaje, sino en tu vida. Y yo realmente quería mantenerme muy fijo en esa dinámica. Aún así, lo pasé muy mal en Turkana, atravesé el lago y me dieron una noche, para que os hagáis una idea de cómo la mente puede jugar malas pasadas, que me dieron unas paranoias absolutas donde yo escuchaba animales que no estaban ahí. Y ahora lo puedo decir que no estaban ahí, pero para mí estaban. Y fijaos a qué nivel, que con un vendaval terrible me levanté en medio de la madrugada en el desierto, con plena oscuridad, recogí todas mis cosas y me puse a caminar de noche por el desierto, escuchando esos sonidos que no estaban ahí. Y son momentos duros realmente, porque lloras, te agobias, tienes ansiedad, ¿qué sucede con mi cabeza? ¿Por qué estoy escuchando esto? ¿Está? ¿No está? Es difícil. Son muchos días. Pero con todo, seguimos. Y aquí están los Turkana, ¿no? Una tribu maravillosa que me recibieron bailando. Me encantaría mostraros muchísimo más acerca de los Turkana. Me parecieron muy interesantes y siempre me sentí seguro. Aquel conflicto del que hablaban, ten cuidado, te van a matar. Había un conflicto, pero yo no lo percibía así. Conmigo la gente era encantadora. El poder de resiliencia de estos pueblos es asombroso. Viajan 2 y 3 días para recoger agua. Las mujeres, no solo los Turkana, pero en toda África, sostienen a las sociedades de una manera increíble y es algo que a mí siempre me ha sorprendido viajando por este continente. Y como os digo, estaba cansado. Y dentro de ese gran cansancio de atravesar el desierto de Turkana, que quizás fue una de las cosas más difíciles que he hecho en este viaje, llegaba a Etiopía. Y ay, Dios mío, con Etiopía, porque Etiopía tenía reservado para mí la última píldora de dificultad. En Etiopía solo recorrí caminando desde la frontera hasta la capital. Esto que veis aquí es el Valle del Omo, donde no puedes caminar, ¿vale? Donde fui a hacer un pequeño viaje fotográfico para coger algo de oxígeno, pero en Etiopía me tiraron piedras, en Etiopía me escupían. El etíope es una persona que quiere interactuar contigo, pero hasta cierto punto. Hay un momento en el que ya no quiere traspasar esa barrera y quiere ser un poco más hermético. Y en Etiopía he visto cosas que no, o sea, de verdad, absolutamente increíble que yo no he visto jamás. Esta mujer, por ejemplo, de la tribu Árbore, ¿no? Con esos collares coloridos. Un niño de la tribu Suri con sangre, ¿vale? Que acaba de recoger de una vaca, de su ganado, y que después se la bebería entera, ¿vale? Y esto es algo que hacen habitualmente. Y, por ejemplo, aquí detrás tenemos a una mujer de la tribu Mursi. Es algo muy interesante porque hay muchos viajes fotográficos, ¿vale? En esta parte de Etiopía, en el Valle del Omo. Y, por ejemplo, la cabeza que veis ahí, ¿no? Que tiene ese cráneo, realmente hay muchos elementos que son adquiridos con el tiempo, ¿vale? Es decir, cuando tú vas a visitar muchas veces viajes fotográficos a estos lugares en el Valle del Omo, te encuentras con que hay muchos elementos tribales, que algunos sí que son de su propia cultura, y hay otros que han sido adquiridos con el tiempo porque ellos han sido conscientes de que son exóticos para el turista y que, por lo tanto, para ser más vistosos, se los colocan. Así que, haciendo honor a la verdad, os diré que, por ejemplo, ese elemento que ella tiene en la cabeza no es un elemento que siempre estuviera ahí. Ella se lo colocó para la fotografía, que es increíble, pero
realmente el turismo en masa en ciertas zonas hace la globalización, mejor dicho, hace que se vaya maltratando poquito a poco, ¿no?, esa esencia, o que se vaya perdiendo un poco de autenticidad en las bases culturales de estas tribus ancestrales. Y esto es la lucha Donga, ¿vale?, de los Suri. Aquí fue el momento de inflexión. O sea, para mí, aquí dije, suficiente con Etiopía. Estábamos en esta lucha, que es una celebración para ellos, donde todos los hombres se reúnen desnudos para ir a luchar, ¿vale?, en clanes. Y después, bueno, pues tienen, digamos, como diferentes, vamos a decir, recompensas, ¿no?, o, dentro de lo que es la comunidad. Y hay armas, hay gente armada dentro de la gente que va, digamos, en bloque, ¿no? Entonces van haciendo cantos de guerra y llegó un momento en el que empezaron a disparar al aire con un AK-47. Para que os hagáis una idea, en estas zonas del país no se mete ni el gobierno. Aquí la ley que rige es la ley de la tribu, 100%. Por lo tanto, lo que pasa aquí se queda aquí. E incluso hay gente muchas veces que muere durante estas luchas y el cuerpo se queda ahí. Ese es el punto, ¿vale? Como os digo, estaban disparando al aire, la situación estaba muy tensa porque se estaban dando bastante fuerte mucha gente. Y llegó un momento que una persona pues perdió un poco el control y empezó a apuntar a la gente. Empezó a apuntar a la gente, de la que me llegó, digamos, me apuntó a mí y a la persona con la que iba, y tuvimos que correr y poner el cuerpo a tierra. Hubo un forcejeo con alguien y dispararon. Hubo como 2 tiros que no le dieron a nadie, pero que obviamente él iba o pretendía disparar contra la gente. Nos fuimos de ahí corriendo y eso fue mi momento de decir, Etiopía, suficiente, y este viaje sentía que estaba empezando a llegar a su fin. Yo lo sentía, que había algo que ya me decía Pablo, demasiado. ¿Sabéis cuando estás viajando y ya dices, ya las cosas se empiezan a tergiversar, no me sorprende igual? Se perdía un poco la magia. Pero dentro de eso hubo un momento de paz antes de que yo me fuera a Etiopía, y el primero es, que lo representa muy bien además, estas 2 chicas durante la celebración del Meskel, que es una celebración que se da en la iglesia ortodoxa etíope. Ellos tienen su propia iglesia, que además es una de las más antiguas del mundo en cuanto al cristianismo. Y en inglés se llama The Searching of the True Cross, ¿no? Es así como se llama la celebración, el Meskel, y fue un momento muy pacífico, donde todos los etíopes se juntaron, me abrazaron para ese momento. Y aquí detrás tengo a Alex, que es una persona que sigue la religión Rastafari, ¿vale? Me lo encontré en Shashamane. Shashamane en Etiopía es la tierra prometida que el último emperador, Haile Selassie, les dio a los Rastafari para que de alguna manera pudieran estar allí y convivir en paz, ¿vale? Y este hombre, Alex, que estuve varios días conviviendo con él en su casa en Shashamane, me dijo algo que me marcaría para siempre mi viaje en África. Hablando con él de muchas cosas, me dijo, Pablo, ¿no te das cuenta del gran genocidio que hay? Digo, perdona, ¿a qué te refieres? Me dice, el mayor genocidio que se ha llevado a cabo contra la humanidad no es con armas, Pablo, es espiritual. A la gente se le ha quitado la espiritualidad, se le ha desconectado del ser humano, de la naturaleza, de las raíces, del aire que respiramos. Nos hemos deshumanizado tanto que ahí es donde está su victoria y nuestra derrota como especie. Me dejó tan sorprendido, tan trascendental, y tenía tanta razón en lo que estaba diciendo, que me dejó con una gran reflexión de lo que había sido mi viaje espiritual por África. No pude continuar por Etiopía, había un problema en la región de Amara, una rebelión contra el gobierno armada, había muchísimos refugiados de guerra que llegaban a la capital, a Addis Ababa. De hecho, a mí me robaron con violencia en un par de ocasiones en la capital. Y las cosas estaban muy inestables. Y además me encontré con la guerra de Sudán. Y Etiopía no solo tenía su propio problema, sino que además estaba recibiendo gente de Sudán. Por lo tanto, el país estaba atravesando un momento complicado. Incluso había gente que había ido a La Libela. La Libela, que es un lugar muy conocido en Etiopía, incluso había conflictos armados que estaban llegando a La Libela, para que os hagáis una idea. Por lo tanto, alternativa, no me quedaba otra que irme a Arabia Saudí. Y Arabia Saudí fue un flash en mi viaje, ¿no? Ya casi nos metemos en Asia, pero fue un flash. Y este flash de Arabia Saudí lo puedo resumir en 3 imágenes, ¿no? Por ejemplo, a Lula
las tumbas de los nabateos cavadas en piedra, paisajes preciosos que me dejaba el desierto en Arabia, o por ejemplo, cómo pude conectar con el Islam. Yo siempre llevaba un Corán conmigo porque hay algo, y es que en Arabia Saudí, en las zonas más remotas del país, todavía hay policía islámica. Todavía hay policía que si tú no vas a rezar a la hora de rezar, te van a preguntar, ¿qué haces que no estás rezando? ¿No? Y es muy serio. Entonces yo llevaba un Corán, porque cuando a mí me preguntaban, yo les decía que yo estaba aprendiendo el Corán, que en realidad es verdad. Para mí me sirvió para entender más acerca del Islam. Yo no quería verlo desde la barrera, quería saber realmente cómo se siente formar parte del Islam. Así que decidí peregrinar a la Medina, la segunda ciudad sagrada del Islam, donde está la tumba de Mahoma. Y allí recé como un musulmán más, empecé a entender el árabe. Por supuesto, el Islam no es para mí, pero me pareció muy interesante, porque forma parte del ser humano, entender más de una religión también nos acerca más a nuestra propia naturaleza, ¿no? Y vivimos en un tiempo donde parece que todos podemos opinar de todo, pero a veces necesitamos experimentarlo para tener nuestro propio juicio de valor después si lo queremos hacer, ¿no? Así que de alguna manera, así fue como me metí de lleno en el Islam. Y de ahí, amigos, Egipto. Parece mentira, ¿eh? Tanto tiempo pasé en la carretera y crucé el Mar Rojo en un carguero de noche y finalmente llegué a Egipto. Llegué a Egipto y lo que me apetecía no era caminar, me apetecía asimilar. Me apetecía asimilar las vivencias de un viaje tan largo, de tanto tiempo. Así que antes de lanzarme a caminar siguiendo el curso del río Nilo, cogí una feluca con un pescador, con un capitán, y le dije, vamos a navegar. ¿A dónde vas? Bueno, yo voy hasta Asuán. Vale, perfecto, vamos. Y entonces nos montamos en la feluca y qué maravilla, en las aguas del Nilo, en silencio, siempre salía el amanecer, ¿no? Y el atardecer. Y para mí, de alguna manera, era estar todo el rato, como dirían los egipcios quizás, entre la vida y la muerte, ¿no? Me veía en un limbo abrumador, de alguna manera, si esto tiene sentido, por todas las vivencias que había vivido. He recorrido este continente a pie, con mis propios pies, e incluso en los momentos en los que no he podido, no he renunciado y he seguido. Y he descubierto tantas cosas que necesito aposentarlas dentro de mí. Esos son mis pies, no al final del viaje, pero estos son mis pies en Kenia, después de un día de caminata. Y este sí soy yo, ya en Egipto. El hombre que se fue de Ciudad del Cabo no es el mismo que volvió al Cairo, ¿no? Que llegó al Cairo. Sería imposible describiros cuántas cosas cambiaron en mi vida cuando llegué a Egipto, ¿no? Todo adquiere otra dimensión. Realmente no podría encontrar las palabras para definiros el sentimiento que me provocaba saber que había hecho eso, que había recorrido África. Y esta imagen me emociona especialmente. Llego al Cairo, sorpresa, me recibe el Consejo Nacional de Juventud del Cairo por parte del gobierno y me dan la medalla de honor. Me dicen, Pablo, gracias por inspirar a las generaciones a viajar en este continente. Y yo les hice una petición, les dije, por favor, ¿sería posible poder entrar a la Gran Pirámide de Giza solo? Y me dijeron, sí. Y se me ponen los pelos de punta cuando lo digo. Terminó mi viaje y me permitieron, durante un tiempo reducido, entrar solo a la Cámara del Rey de la Gran Pirámide de Giza, respirar, salir y sentirme completamente renacido. Había salido de la ciudad madre y había llegado a las pirámides de Egipto. Guardianes del tiempo, inmortales, siempre están ahí. Incluso esta imagen que veis es una imagen que tomé al amanecer, antes de que se abra incluso al público. Me dijeron, entrarás en la pirámide, pero es que además puedes, si quieres, tomar una imagen solo, en solitario, delante de las pirámides. Creemos que es para ti. Y para mí, el viaje fue esto, ¿no? Seas quien seas, hagas lo que hagas, cuando deseas con firmeza alguna cosa, es porque este deseo nació en el alma del universo. Es tu misión en la Tierra. Y con esto me convertía en el primer español en recorrer el continente africano a pie. El final nunca fue como yo lo imaginé. Fue bello,
emocionante. Y yo me voy a sincerar con vosotros, yo no sé para qué estamos aquí. Yo no sé cuál es nuestra misión en la Tierra, y perdona que me emocione. Pero qué belleza, de verdad, sentirte vivo. Qué belleza caminar al ritmo de la naturaleza. Agradecer, sentirte que la vida tiene sentido. Me sentí vivo cada día de este viaje y se quedó conmigo en el corazón para siempre. Perdonad. Perdón. La vida es hoy. La vida es este momento, es este presente. Es que salga el sol y te caliente después de una noche fría. Es comerte algo al fuego con un masái. Es que te refresque el agua en Zanzíbar. Os aseguro que la vida es eso. Y con esto, lo único que yo le puedo decir a África es, Asante Sana. Muchas gracias, África, por... Gracias. Gracias por haberme hecho quien soy y por haberme traído hasta aquí. Y muchísimas gracias a vosotros por estar aquí hoy. Y bueno, quería terminar, Pablo, con un vídeo que se hizo durante el viaje, recopilatorio, ¿vale? Y que creo que os va a poder conectar un poco más con lo que ha sido la charla. Espero que lo disfrutéis. They told me that my journey was impossible. Absolutamente en tierra de nadie. You will not succeed. Sometimes I find myself lost, alone in immensity. Morning, everybody. On my way to Lesotho. I'm gonna push 25 kilometers per day. Tomorrow I will cross the horizon one more day. Watch out your fingers. Like that. I close my eyes and it's you, Africa. Gracias. Pablo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por compartir tu experiencia con todos nosotros. Tenemos un par de minutos para hacer algunas preguntas, así que tenemos los micrófonos
Los tiene Susana por allí. No sé si alguien levanta la mano, será más fácil. Allí al fondo, por favor. Susana. Aquí estamos en streaming. Nómadas Traveling que dicen: hola Pablo, qué privilegio encontrarnos en aquel camping en Etiopía y aquí estamos, en Zanzíbar, aprovechando tus consejos. Muchas gracias. Y te preguntan, ¿harías otro gran viaje andando en otro continente? Sí, la verdad es que sí. Es cierto que ahora me estoy tomando un tiempo para mí. Creo que, como ya he dicho, después de un gran viaje de estas características, es necesario aposentar las cosas, porque es cierto que te van viniendo por meses, ¿no? Quizás piensas que estás como perfecto y has regresado, pero realmente hay un tiempo y una evolución contigo mismo, yo creo, antes de asumir un gran viaje. Pero, por supuesto, caminar se ha convertido en parte de mi vida y estaría encantado de volver a caminar por otro continente, sí. ¿Alguna preguntita? Venga, aquí un momentito que te acercan el micro y así desde casa también te pueden escuchar. Está aquí en la fila central, así que tal vez mejor por aquí. Muchas gracias. Hola, gracias por compartir tu experiencia. Se nota que has crecido un montón, que te has desarrollado un montón. O sea, todos los datos, todas las tribus, saber el sitio por donde estás pasando es muy importante. Gracias. Y te quería preguntar cómo hacías para informarte o para saber, oye, ¿me puedo bañar en este río? ¿O en este río me va a picar algo? Y si me pica esta cosa, ¿o qué tengo que hacer si tengo cierto animal cerca o cómo? ¿Para eso te habías formado antes? ¿Habías estado investigando? ¿Lo ibas haciendo sobre la marcha? ¿O hablabas con las personas locales? ¿Cómo lo hacías? Gracias. Pues mira, lo acabas de decir al final, hablar mucho con las personas locales es la clave. Hay tantas cosas que no salen en las guías ni en Google ni en Internet, ¿no? Que realmente es la gente, el conocimiento de las personas locales las que te van a decir, pues esto que acabas de decir, por aquí sí, por aquí no. Un ejemplo práctico, en el lago Malawi, por ejemplo, hay mucha gente que dice no te bañes en el lago Malawi, ¿no? Porque, bueno, pues coger una bacteria, además. Yo me bañé en el lago Malawi porque le pregunté a los locales, ¿dónde me puedo bañar? O sea, siempre creo que estar en contacto con las comunidades es lo que realmente te ofrece la oportunidad de tener ese conocimiento que va yendo un poco con el flow, te diré. Sí. Pues Pablo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por venir desde Málaga para compartir esta experiencia. Gracias.